Sí, está la de COVID, influenza, virus sincitial respiratorio, TDAP, que es tétano, Ujú. difteria y pertusis. Pertusis, Ajá, pertusis. Ajá. pertusis, perdón. La de rubeola, bueno, pero no me acuerdo cómo se dice eso en español, la que tenía la rubeola. Aquí no, aquí dice, tú tienes la app abierta ahora Ajá, mismo. sí, sí. ¿Cuál es la que tú dices? ¿Debajo de qué está? MMR, Ajá, sarampión, rubeola y papera. ajá. La de varicela, Ujú, zóster, ujú, papiloma, ujú, neumococo, ujú, hepatitis A y B, ujú. eh, Meningococo, ajá, me- hemófilo influenzae, ajá, mpox ujú, y y polio. polio. Ujú. Entonces, eso es para el personal de salud. ¿Quiénes de ustedes le hace falta alguna de esta vacuna, de la que están diciendo ahí? A mí. Ok, entonces, fíjense que ni con todos los problemas que tenemos, que han cambiado 20.000 gente por lo de la vacuna, logramos tener esas vacunas al día, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes traten de actualizar su esquema. No, porque es que hay enfermedades ahí como, por ejemplo, estamos viendo brote de rubeola, de sarampión, difteria, y eso es una enfermedad prevenible. Cada 10 años hay que ponerse esa vacuna. Luego la parte de influenza todos los años, esa parte también hay que ponérsela. Yo quiero la embarazada. Vamos a buscar la embarazada en el app. Alexandra, cuéntame. Es Juana que le habla, por cierto. Ah, Sale pues cuéntame. la vacuna del TDAP, que se Ujú, pone entre la semana 27 y 36 del embarazo. ujú. Vacuna del COVID, Ujú, contra la influenza, vacuna contra la hepatitis y el virus sincitial respiratorio. ujú. ¿A partir de cuándo se pone el sincitial respiratorio? ¿Cómo lo dice aquí? Déjame ver si en la nota amarilla lo dice. Ni yo sé si lo dice en la nota amarilla. Sí lo dice en la nota amarilla. Busque en la nota amarilla, si tú le das en la aplicación, encima del amarillo, donde dice C Notes, ahí dale y para que tú veas lo que dice. Dime lo que dice. Dale a la aplicación, si la tienes abierta, y te va a decir qué dice. Dime, Delvin, ¿qué dice? Dice 32 a 36 semanas. 32 a 36 semanas. Esa vacuna está en el país, entonces la necesitamos también. Entonces, yo quiero que alguien me diga, un hombre que tiene sexo con hombre, déjenme buscarlo, que fue otra de las cosas que le puse. Cuéntenme, ¿quién me habla del hombre que tiene sexo con hombre? ¿Qué vacunas? Ya lo saben buscar, búsquenlo ahora mismo, si no, porque ya tienen el app abierto. Dime, Valerie. Sí, COVID-19, influenza, Ujú, eh, virus sincitial respiratorio, ujú, TDAP, ujú, MMR, ujú. Zoster, ¿Qué, HBP. qué, qué es MMR? ¿Qué es? La que usted me dijo ahorita, profe, rubeola, sarampión Y papera. ajá, y para afuera. Ujú, Neumococo, hepatitis A y B, ujú. Meningo. meningococo, Ujú, meningococo A y B, ujú, eh, hemófilo influenzae tipo B, mpox ujú. y polio. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que se sienten cómodos utilizando el app? Sí, algunos dicen que sí. Ok.
Bueno, pues es bueno que ustedes hagan el ejercicio con ustedes mismos. Y esto no solamente aplica para esta vacuna, aplica para otras cosas. Por ejemplo, si ustedes están aprendiendo a auscultar un corazón, auscúltense entre ustedes mismos. Si están aprendiendo a auscultar unos pulmones, auscúltense los pulmones ustedes mismos, porque así ustedes mismos tienen su papá y su mamá ahí dice, enfermedad renal crónica, diabetes, lo que sean diabéticos, busquen diabetes, papi, mami, mira, esto es lo que te falta. Y ya ustedes pueden orientarlo mejor, ¿ok? Entonces creo que el ejercicio es válido y es bueno que se esté haciendo en cada momento. ¿Alguna pregunta antes de ir para el otro lado? Vamos a seguir No, hablando de profesora. vacunas. Vamos a seguir hablando de vacunas, pero ahora de una forma distinta. Yo no voy a hablar de vacuna de dengue, ni malaria, ni chikungunya, ni vacuna de mpox, pero yo quiero que ustedes sepan que existen esas vacunas y hay otras vacunas de las que voy a hablar, que no voy a hablar tampoco, que también existen. Me voy a concentrar más en las vacunas del día a día. Y fíjense, cuando yo le decía que no me voy a concentrar en vacunas de dengue ni eso, existen vacunas en fase experimental de la parte de estas entidades, de Escherichia coli, de neumococo, de Klebsiella, de Staphylococcus aureus, para que ustedes sepan, eso se está trabajando. Y las vacunas definitivamente ha revolucionado, como hablamos en la clase anterior, lo que es la mortalidad de los pacientes. Porque si no te enfermas, no se muere la gente, ¿verdad? Se supone. Antes se pensaba que vacunación era de niños, ahora sabemos que vacunación es para todo el vivo. Y dentro de lo que ustedes vieron, ¿qué vacuna está indicada, por ejemplo, en embarazada que en la población general no esté indicada? Dígame un ejemplo de lo que ustedes leyeron. Cuando revisaron, Repetir, por favor. ¿qué vacuna de la que ustedes vieron en el lab, ustedes le llamó la atención que estuviera solamente indicada en la embarazada y en los adultos y en las otras personas sin embarazo no? ¿Hay alguna vacuna? ¿Cómo cuáles? ¿Lograron identificarla? ¿Alguien había escuchado la vacuna del sincitial respiratorio? ¿Ustedes lo habían escuchado? Díganme sí o no, por favor, para yo saber. Realmente no. No, No. profe. Ok. Pero ustedes sí habían escuchado de ese virus, ¿verdad que sí? Sí, Ok. sí. Entonces ya ahora ustedes saben que a partir de ahora hay una vacuna para eso, que está indicada en la embarazada y en la gente mayor. Entonces, si sus padres tienen mayor de 60 años, sus abuelitos, ustedes le van a mandar a poner la vacuna. Cuando ustedes salgan embarazadas o sus esposas, ustedes la van a mandar a vacunar. ¿Ok? Entonces, de hecho, acaba de salir el 4 de noviembre, que no lo he incluido ahí, si tú supieras, ahora yo pensando, no lo incluí, una actualización de la Asociación Americana de Infectología, un endorsement que dice que los pacientes se le puede colocar sincitial respiratorio a los pacientes que van para trasplante de órganos sólidos. Y ponen el ejemplo principalmente de los cánceres, los trasplantes de pulmón. Entonces ya está aumentando el espectro, el scope, la parte de que es más ahora no solamente para embarazada y adultos mayores, sino también pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad. Fíjense en este cuadro que habla de que especialmente las personas inmunosuprimidas requieren algún tipo de intervención y es porque a veces para que no rechace un órgano está usando medicamentos que lo predispone a infecciones o su misma enfermedad
una función fagocitaria alterada como es la de la diabetes o el VIH, conlleva a que el paciente se infecte más y por eso requiere de vacunas que prevengan, perdón, esta enfermedad. También hay algo que se llama la inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe lo que es la inmunosenescencia? Nadie sabe. Díganme sí o no, para yo saber que están ahí. No, profe, lo que pasa es que se lo No, estaban profe. viendo con emojis. Sí, pero no me, porque como yo no estoy viendo la pantalla, o sea, no voy a tener la cosa abierta. Profe, una pregunta. ¿No Dime, era que el sistema se iba como deteriorando? la inmunosenescencia, ¿pero por qué? Creo ¿Qué que pasa? debido al envejecimiento como que ya el cuerpo no ataca de la misma manera. Pero ¿qué específicamente qué pasa? Es así, no ataca, no responde. Ok, Pero ¿qué es lo que se afecta? La inmunidad celular. Ok, vale. entonces ustedes dan inmunología y alergia y dan otras materias que dice que es importante de quién es que nos produce la defensa, quién nos ayuda, quiénes hacen que no se defienda el cuerpo, qué tipo de célula, cómo se llaman dentro de la sangre, cómo se llama lo que defiende a uno. Los glóbulos Los blancos. glóbulos blancos. Perfecto, dentro de los glóbulos blancos, ¿qué tipo de glóbulo blanco? Hay dos que son, bueno, hay dos tipos que son granulados y no agranulados. Los granulados son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulados son linfocitos y monocitos. Entonces, ¿cómo se llaman dentro de esos neutrófilos, dentro de los granulados? ¿Cómo ustedes han escuchado lo que son los linfocitos CD4? ¿Lo han escuchado eso? Sí. Esos son los que se encargan básicamente de la inmunidad, de defender. Por eso se llaman CD4 o helper, que ayuda, ¿verdad? Y los Los operadores. CD8, los cooperadores, y los CD8 son lo que matan, por decirlo de una forma muy llana. Entonces, ¿qué pasa en el envejecimiento? Que esa función va perdiéndose, la inmunidad celular, entonces nos hace más propensos a desarrollar enfermedades. Es como, por ejemplo, la diabetes, que la función fagocítica se pierde y por eso nos hace más propenso a tener infecciones, o cuando usamos medicamentos para evitar el rechazo de un trasplante, también esa función celular se va alterando, o cuando nos hacen un trasplante de médula, que hay que, como quien dice, matar a todos los linfocitos. ¿Para qué? Para que el cuerpo nazca después que uno acaba con todo. Entonces, produciendo esa sanación, nos llevamos también los anticuerpos que podamos tener de enfermedades pasadas, y por eso es que está indicado la vacunación después del trasplante de médula ósea. A diferencia de los trasplantes de órganos sólidos, por ejemplo, uno queda con anticuerpos. Mis anticuerpos permanecen y los anticuerpos del receptor, del donante, perdón, también quedan en mi cuerpo. Pero eso no pasa en la médula. Se me va todo porque químicamente lo destruya, o porque los medicamentos lo destruyen. Entonces, bueno que lo tengan pendiente eso, porque eso les ayuda a entender a ustedes que el envejecimiento, el cáncer, son factores, la edad, que van ayudando, enfermedades que van predisponiendo a que uno tenga una enfermedad X. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que a pesar de que solamente 25% de los adultos tienen su esquema de vacunación al día, y lo vimos ahora, que a ustedes le faltan vacunas,
Sabemos que a pesar de eso, hay enfermedades que son prevenibles por vacuna, del cual no estamos cubiertos. Ustedes son el ejemplo, me lo acaban de decir cuando empezó la clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impacta la vacuna? Bueno, reduce morbimortalidad, especialmente en los pacientes inmunocomprometidos. La vacuna de influenza, de COVID, neumococo y vacuna de SOS. Esta tabla, que es muy útil, ustedes la pueden buscar, también yo creo que la busquen, tírenle la foto. Yo creo que para el que no entiende la app, es una buena herramienta. La actualizan todos los años, yo no sé ni desde qué año yo la tengo. Y fíjense que la pone por edad, también está de niño, yo puse la del adulto, pero está desde niño, con las vacunas y con las edades, ¿ok? También está contra las enfermedades, las vacunas contra las enfermedades. Mírenlo ahí, por ejemplo, un ejemplo. El embarazo, el amarillo es que sí se recomienda, lo están siguiendo. Entonces, COVID, influenza nasal no, sincitial respiratorio sí, rojo están contraindicadas porque son vacunas de virus vivo y en el embarazo no se pueden usar vacunas de virus vivo, HPV, varicela, sarampión, rubéola, papera, perdón, y así sucesivamente, dependiendo de la condición que tiene la paciente o el paciente, es la indicación de la vacuna. ¿Entienden cómo se maneja esa tabla? Sí. 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 En el eje horizontal están las enfermedades y en el vertical están las vacunas. Y los colores, rojo es contraindicado, morado y amarillo sí, y marrón depende, ¿verdad? Que tiene en cierta condición sí. Es bueno que lo sepan porque la gente, sobre todo quienes van a ser cirujanos, por ejemplo, tienen que saber qué vacuna está indicada cuando usted extirpe un vaso. Llegó un accidente, tuvo que sacar el vaso al paciente y ahora usted es responsable de saber si el paciente, si lo cubrió o no lo cubrió. Porque hay pacientes que después que le sacan el vaso puede hacer una infección, por ejemplo, por un microorganismo gran negativo y eso pudo haber sido prevenido por el cirujano. Entonces, fíjense que no solamente el pediatra, sino también hasta el cirujano prescribe vacuna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, No. profe. No, Entonces, de la primera vacuna que vamos a hablar es de la vacuna de neumococo, que en el estado está indicada para todo el mundo. De los niños que nacen ahora de hace varios años, el estado les regala la vacuna de neumococo. La vacuna de neumococo cuesta como 7,000 pesos, pero está en los niños, está incluida en una vacuna múltiple, pero en el adulto es una vacuna. Hay varios tipos de vacuna, conjugada y polisacárida. La conjugada es la 13, la 15 y la 20, mientras que la polisacárida es la 23. ¿Y qué ventaja es? Que antes del 25, de este año, no teníamos en el país vacuna conjugada 20. Ahora es mucho más fácil vacunar al adulto con neumococo. ¿Cómo? Una 20 ya cubre, no es que están poniendo de que 8 semanas. Antes que todavía yo lo hago así, señores, para que sepan que el Estado regala ahora mismo, la está regalando 13 y yo vacuno muchos adultos porque van para trasplante, por ejemplo, o que tienen enfermedades crónicas. Yo le pongo una 13 a las 8 semanas, una 23. Así es que se hacía antes, ese antes para algunos es la actualidad todavía. Yo lo hago de las dos maneras, pero es más fácil poner una 20 y se acabó, a quien le cubra, porque si no le cubre, entonces sí cuesta. Dentro de los factores que existen para que un paciente desarrolle una neumonía bacterémica, hay pacientes que más allá del pulmón
tú le haces un hemocultivo y tiene un germen que hay que manejar. Entonces, dentro de las entidades que favorece a que se produzca una neumonía bacterémica por neumococo están fumar, usar tabaco, ser mayor de edad, los extremos de la vida, o tener una enfermedad crónica debilitante como la diabetes, cáncer, anemia, etcétera, anemia crónica, etcétera. No sé si me entienden. Extremo de la vida, gente que vive en asilo, gente que fuma y gente que tiene enfermedades específicas, condiciones particulares. O por supuesto, si yo estoy botando, ¿cómo se llama la salida de líquido por los oídos? Salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos, ¿cómo se llama? Otorrea. Líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se llama? Ustedes dieron semiología, no me defrauden. Otorraquia, ¿ok? Otorraquia. Es la salida. Si hay un paciente que tiene otorraquia, es una indicación de que tiene que tener una vacuna de neumococo. O si hay un paciente que tiene fístula, está saliendo el líquido por la nariz, es indicación de que yo le ponga una vacuna de neumococo. ¿Por qué? Porque eso es como una puerta de entrada para que un paciente pueda hacerme una meningitis o una sepsis por neumococo. ¿Van captando la idea? Sí, Sí. profe. Sí. Sí. Okay. ¿Por qué existen tantas vacunas de neumococo? Bueno, porque tienen serotipos diferentes. Y en el país, en República Dominicana, están todas esas vacunas ya, 13, 15, 20 y 23. Hay una que es mejor que otra, o que cubre más que otra, en el caso de la 20. Cuando utilizamos 23, tenemos que haber usado con anterioridad una 15 o una 13. Me pasa muchísimas veces que, por ejemplo, con los nefrólogos, que por hacerme un favor, que están actualizando el carnet de la vacuna, le ponen una secuencia mal. O están usando algo que ya no se usa, teniendo en el país lo que ya sí se usa. Entonces, hay que tener pendiente y saber. En este slide, yo le pongo cómo es que se usa. 15 o 20, por ejemplo, si es 20, una sola. Si es 15, a las 8 semanas se sube a 23. Y es bueno que lo tengan pendiente porque no tiene que ponerse la 15, la 13, la 23 y la 20 simultáneamente. No, eso tiene un esquema donde uno va a usar vacuna polisacárida y vacuna conjugada y con una dosis correcta. En cuanto a la influenza, la vacunación es estacional. Yo lo voy a decir cuando hable de eso. Estacional quiere decir que va a estar presente en un periodo X del año y la vacuna va a cambiar, los componentes de la vacuna va a cambiar dependiendo la época del año donde yo estoy recibiendo la vacuna, inclusive en qué continente yo viva. Si decimos que en Argentina, por ejemplo, ahora estamos aquí en otoño, allá tiene que estar en verano, estamos allá. Entonces es bueno que lo tengan pendiente porque la vacuna no es la misma vacuna que se pone en este lado que versus el otro lado. Contra la hepatitis B, es importante que sepamos que todos los médicos debemos de tener anticuerpos contra anti-HBs realizado. Aparte, no es que me estoy haciendo hepatitis B, el antígeno superficie nada más para ver si estoy vacunado. Es también saber si estoy bien vacunado y si no tengo una hepatitis oculta o te cero convirtiendo.
Entonces ahí tenemos a el paciente que puede ser médico o que tiene, que se midió los anticuerpos, que no consiguió los anticuerpos. Cuando uno dice que está bien vacunado, tiene que tener más de 10 unidades por litro. Cuando yo me hago el anti-HBS, va a estar en más de 10 unidades por litro. Si no, tengo que ponerme de nuevo vacuna contra hepatitis B. ¿Entienden? Todos ustedes tienen que tener hecho la prueba. Y si no dice que el anti-HBS está mayor de 10, hay problemas. Quiere decir que a usted se le puede contagiar la hepatitis. Yo tengo una secretaria que una señora tiene 72 años, nunca le han puesto sangre, no tiene marido hace mucho, que se murió. Y le acabamos de hacer unos análisis y dice que tiene hepatitis C. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cómo si ella no está usando droga, no tiene marido, cómo se contagió? ¿Cómo ustedes creen que se puede contagiar una paciente así? Pregunta. ¿Cómo se puede contagiar una paciente así? Bueno, hasta en el odontólogo pudiese ser. ¿Cómo? Cuéntame cómo. No sé, un instrumento mal higienizado de parte del odontólogo. Ujú, así mismo. Entonces, miren la importancia que tiene lo que es desinfección de alto nivel, de bajo nivel. Eso tiene que estudiarse. Porque usted puede, como médico, ella está poniendo el ejemplo del odontólogo, pero si yo te digo que a veces hay piezas que la ponen los cirujanos en una bandejita de que con un líquido especial, pero a veces no es suficiente para acabar, no es suficiente para acabar con los microorganismos que tienen esos instrumentos. Y por el poco tiempo o por la rapidez con la que se mueve, viene otro paciente, tú sigues prácticamente pasando un paño y exponiendo a la persona a una enfermedad. Entonces, así es que se contagia, es una forma de contagio. Es triste, pero es así. De hepatitis B son 3 dosis que se ponen, de las cuales, o en el caso de ustedes, van a ver si el anti-HBs está positivo o negativo. Ok, si el anti-HBs está negativo junto a una prueba que se llama anti-HBC y solamente el otro que está positivo, ahí entonces hay que hacer un tipo de intervención. ¿Me van siguiendo? Profe, una pregunta. Entonces, para saber si yo tengo los anticuerpos de la hepatitis B por la vacunación, ¿tiene que estar mayor a 10 unidades por litro o menor? Mayor. Ahí Ok. dice más, mira, anti-HBS. Para ustedes saber si están bien vacunados, se tienen que hacer esto. Lo estoy escribiendo, porque yo pensé que fue que cambié la clase. Anti-HB, espérense, hay un error aquí. Anti-HBS, anti-HBC y HBsAg. Esas son las pruebas que tiene que hacerse uno para ver si está bien vacunado. Anti-HBS, anti-HBC y HBsAg. El anti-HBs tiene que estar mayor de 10 unidades. Si no, usted no tiene. Y miren, eso es tan importante que ustedes, cuando estén suturando o estén haciendo algo, más fácil se pullan en este momento que uno que tiene ya cierto tiempo, porque cuando uno está aprendiendo, uno es como que torpe. No porque sea torpe, sino porque como que uno a veces, qué sé yo, se pone miedoso, a uno le puede dar ansiedad inyectando a una gente. Y eso es tan real, señores. Yo tenía una enfermera en el Gautier una vez, lo recuerdo, hace muchísimos años, hace más de 20 años. La señora estaba canalizando un paciente de VIH. ¿Ustedes saben lo que ella hizo? Cogió el bajante de la sangre, lleno de sangre, se lo metió en la boca. Primero se metió el catéter, en la guía del catéter. Ustedes han visto un catéter, ¿verdad? Cuando se separa la guía, como la aguja, que uno separa una cosa plástica de la aguja. Primero se metió eso en la boca y después, nerviosa, se metió el bajante sucio. Ya ustedes saben, ¿verdad? Lo que pasó.
esa es la ansiedad, nos traicionan lo miedo, el miedo no traiciona, entonces por eso es importante, Dios no lo quiera, que ustedes tienen un accidente laboral funcionándose, o lo violan o la violan, ustedes sepan que ustedes tienen protección, pues es una enfermedad prevenible, la hepatitis, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Tienen preguntas? No, profe. Todo claro. No, profe, todo claro. Ok. Si un paciente también tiene anti-HBC, aunque tenga HBsAg negativo y tiene anti-HBC positivo, eso puede ser una hepatitis B oculta y puede requerir tratamiento o más estudios. Vemos como es una noticia vieja, ya se supone, yo leí en el periódico hace muy poco, que no solamente los niños y niñas se iban a vacunar entre 9 y 14 años, pero no estoy segura porque el otro día mandé a un pacientico, el hijo de una amiga mía, y porque era varón no se la pusieron, pero los niños, las niñas, o sea, hombres o mujeres podemos adquirir el VPH. Entonces es importante que la vacunación se haga desde muy temprano. ¿Qué ventaja tiene uno vacunar temprano? De que son menos dosis. Si la ponemos antes, entre 9 y 14 años, podemos vacunar con 2 dosis nada más. Hay un estudio que se llama Escudo, que va a salir ahora, casualmente, se supone que este año, que está proponiendo que con una dosis de vacuna sea suficiente. Mientras tanto, yo pongo 2 a los niños entre 9 y 14 años y 3 por encima de 15 años. Mientras tanto, yo lo sigo poniendo así porque a pesar de que el estudio es muy bueno y lo que sea, pero uno no sabe. Luego, la misma, fíjense que yo le decía que lo ideal es que todo el que no tenga la vacuna de HPV se la ponga temprano. ¿Por qué? Porque miren con la edad qué va pasando, va perdiendo la eficacia. La medida que van pasando los años, se va perdiendo la eficacia. A mayor edad, mayor pérdida de la eficacia. Fíjense, menor de edad, mayor eficacia. Mayor edad, menos eficacia. 17 a 30 años, 53% de eficacia. Menor de 17, 88% de eficacia. Ahí me van captando. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces por eso que uno se tiene que poner la vacuna antes, a los 9, 14 años, entre 9 y 14 años, ¿ok? Porque tiene el momento de más eficacia. Luego, hay una estrategia que se llama 90-70-70. Ustedes verán que la de VIH se llama 95-95-95, pero esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud es que quiere acabar con el cáncer de cervix y para eso ellos dicen que el 90% de las niñas deben de estar vacunadas, que el 70% de las niñas que están vacunadas hayan tenido también un test entre 35 y 45 años. O sea, 90% de las niñas ya deben de haber recibido su vacuna antes de los 15 años. El 70% de las mujeres entre 35 y 45 años tienen que haber tenido un PAP. Y el 90% de las mujeres que ya se identificó con un PAP anormal tiene que haber recibido tratamiento. Si nosotros logramos ese 90, 70, 90, vamos a tener menos cáncer cervical. La única vacuna que es, como quien dice, anticáncer es la vacuna contra el VPH, porque es una vacuna que realmente disminuye el cáncer de cervix en mujeres y hombres, pero principalmente en mujeres. El VPH está indicado en los extremos de la vida, en situaciones distintas que vamos a ir viendo ahora. La voy a mencionar más tarde.
Otra de las vacunas que yo le decía era el virus del sincitial respiratorio, que está afectando a todas las edades. Ahora, si ustedes, toda esa gripe que andan, ustedes se hacen una prueba, verán que es influenza o es sincitial en su gran mayoría de los casos. Que en los extremos de la vida es que se ve más, pero que la mujer embarazada también hay que, eh, hay que ponérsela, como dijo, ¿qué compañero? ¿Cuándo es que hay que ponérsela? Que uno de ustedes la dijo. 32 a 32 a 36 semanas. 32 a 36 semanas. Déjeme decirle, eso es lo que dice el app, pero hay estudios que dicen que hasta antes, desde las 28 semanas. ¿Y por qué ustedes creen que se debe de poner en ese último trimestre del embarazo? ¿Alguien se le ocurre? Habían dicho en una clase pasada que era porque aumenta los niveles de inmunoglobulina G de la madre. Entonces, para que esa inmunoglobulina G de la madre se pase durante los primeros meses de vida al feto, se haga. Y, profe, también con respecto a eso, yo me quedé con duda y comencé a investigar que porque en esa etapa del embarazo se podía hacer y según lo que yo investigué, si se hace antes de las 32 semanas, la eficacia de esa inmunoglobulina G disminuye, entonces es menor lo que se le pase al feto. No, no, mira, los estudios, esa es la aprobación que tiene en Estados Unidos después de las 32 semanas, pero los estudios dicen que tan temprano como 28 es muy eficaz y que pasa, al contrario, la inmunoglobulina es más, está más aumentada si tú se la pones más temprano al feto. Digo, más temprano desde la 28, no antes, porque los estudios fueron buscando hasta dónde encontraban eficacia. Lo que pasa es que la aprobación es de 32 semanas, porque se necesitan más estudios concluyentes para bajar la edad de colocación de administración. Entonces, ahí, después que se nace, tú puedes usar vacuna en el embarazo y en la vejez, pero después que se nace, ya tú usas otro tipo de vacuna, que no son vacunas, son inmunoglobulinas o anticuerpos monoclonales, más bien, perdón, se usan en los niños que tienen sincitial cuando se nace, que no voy a hablar de ellos, pero es otra estrategia. Y el sincitial, toda esa gente que dice, ay, estoy apretado, soy viejito, eso puede ser sincitial respiratorio. Para que ustedes vean, eso fue un trabajo que se hicimos en el hospital de las muestras respiratorias. ¿Qué me interesa a mí? Miren, de las muestras, cómo el sincitial respiratorio es uno de los principales virus que circula y la influenza. Es en un periodo X del hospital, entonces para que ustedes lo tengan pendiente esto. Por eso es que es tan importante que uno cree que no, eso está allá afuera, uno no sabe. Sí, eso no es de que, ay, tengo una gripecita, búsquese, hágase un panel y vea qué germen es, para uno sabe cómo tratarlo, porque mientras más rápido puede cambiar el asunto. ¿Alguien sabe qué son estos, de quiénes son estos dibujos, estas pinturas? ¿Alguien lo ha escuchado? Está en la pantalla el nombre de quién es. ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? Léanlo, que lo está ahí. No, profe. Oh, Matisse. ¿Nadie ha escuchado quién es Matisse? Un Matisse. ¿Nadie ha visto en un museo un Matisse en Francia, en España, en Estados Unidos, en algún museo, un cuadro de Matisse? Es bueno que lo vean, lo busquen. Matisse, y además, estos dibujos son como, no son cualquier dibujo, ¿verdad? Yo se lo pongo, no solamente para que se aprendan que Matisse es un pintor famoso, sino que también es el nombre del estudio que avaló el uso Maternal Immunization Study for Safety and Efficacy,
de las embarazadas, el uso de la vacuna de sincitial respiratorio, porque se habían tratado de hacer vacuna contra el sincitial, pero la vacuna no se daba pie con bola, hasta que el grupo de Pfizer logró producir una vacuna bivalente prefusión que sirvió, y es lo que se ve para quien está dirigida, por lo que está dirigida la vacunación, 32 semanas, de 32 a 37 semanas, una dosis, no importa si ya en el pasado tuvo sincitial o no. Todavía no tiene una indicación de repetirla de que en cada embarazo, no la tiene, o sea, eso no está validado, y tampoco, y sí está validado ahora, acaba de salir el 4 de noviembre, que se le ponga a pacientes que van para trasplante de órgano sólido, especialmente pulmón, y habría que considerarlo para otro tipo de órgano sólido. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces Sí. son matices, es esta figura. Y ¿han escuchado a Renoir alguna vez? Un Renoir. ¿No lo han visto esos cuadros? No, profe. No. Pues yo le diría que cuando viajen traten de meterse en algún museo, aunque sea un ratitico. Yo no soy muy de museo, pero por lo menos, aunque sea uno, si voy a un viaje, yo no me entro más de un museo diario. Uno es suficiente. Y si voy a durar una semana, uno es suficiente. Bueno, puede ser dos. Pero es importante que ustedes sepan que Renoir también es otro pintor, y así se llama el estudio para la aprobación para los adultos mayores con sincitial. La vacuna fue eficaz en mayores de 60 años, y la vacuna realmente mejoraron los síntomas respiratorios de los pacientes que se le administraba. Es una vacuna eficaz, segura para los adultos mayores, y va más allá que un niño, la vacuna, también en la embarazada, también en el adulto mayor. ¿Ok? Entonces, de esta vacuna, de la próxima que voy a hablar, es de la vacuna de la culebrilla. Es una vacuna hermosísima que tampoco existía antes. Se habla de que el 90% de los adultos mayores de 50 años ya han estado en contacto con el virus de la varicela zoster, de la varicela, perdón, y que pueden correr riesgo de contraer herpes zóster. ¿Qué condición sine qua non tiene que tener un paciente para tener herpes zóster? ¿Alguien sabe? Que le haya dado varicela antes. Que le haya dado varicela antes. Muy bien, entonces la reactivación del virus de la varicela, y vemos cómo el 90% de los adultos mayores de 50 años no requeriría hacerle los anticuerpos para ponerle la vacuna de zoster. ¿Ok? Eso es una ventaja o una desventaja de esta vacuna. 90% de los adultos ya ha tenido contacto con varicela, porque uno rápidamente puede ponerle la vacuna de zoster, inclusive hasta que haya tenido, hoy yo mismo vacuné, en lo que yo tenía hoy un paciente VIH que tiene conmigo 15 años, nos dimos cuenta hoy. Él ya tuvo, el año pasado, él está bien controlado con su terapia antirretroviral, indetectable, bueno CD4, pero hizo un herpes zóster por no estar vacunado, y ahora ya hace más de 3 meses yo lo estoy vacunando ahora, porque el herpes zóster puede volver. Entonces por eso lo estoy vacunando. Puede producir complicaciones, que no solamente el dolor sasasasazo que produce, sino que puede producir complicaciones como son neuralgia posherpética, o que recurra en el 6 a 10% de los pacientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Pregunta? No, profe. Ok. Entonces,
El fenómeno de inmunosenescencia también hace susceptible a que uno padezca herpes zóster y también otras enfermedades. Miren esta gráfica, lo que está por mayor de 1, lo que está para acá en esta gráfica es, esto es un metaanálisis, es significativo, hay posibilidad. Fíjense que a mayor, por ejemplo, historia familiar en herpes zóster, 2.48, y está para acá, más para allá la rayita. Miren el VIH, más para allá. Miren el lupus, y así sucesivamente. ¿Entienden esta gráfica? Lo que yo estoy enseñando, que el 1 es lo que viene para acá es positivo. O sea, tiene factor de riesgo para padecer la enfermedad. Mientras más lejos esté, mayor posibilidad de padecer la enfermedad. Entonces, Profe, ¿y dime. por qué, por ejemplo, en el caso de malignidad no empieza desde el 1? Porque la mayoría sí empieza desde el 1. En caso de malignidad, empieza desde el 1. No, porque es un número. Aquí está graficado el número, en esta barra, está graficado el número total. Pero eso es entre tanto y tanto, tiene tanto y tanto de posibilidad. Por ejemplo. Pero en esta gráfica imagínate, aquí es no posibilidad y del 1 para acá es posibilidad. Ahora, ¿cuánto de posibilidad? Tú tenés SIDA más historia de enfermedad, lupus y artritis. Tienes más posibilidad, pero viene de entre tanto y tanto de posibilidad. ¿Ok? Que no está ahí porque es una gráfica para explicárselo nada más. Entonces, por lo mismo, mayores de 50 años, la inmunidad celular disminuye, puede padecer la enfermedad. También, fíjense el riesgo dependiendo. Para VIH, 3.2 veces mayor. Malignidad, 2 veces mayor. Infección por COVID, 15 veces mayor. Diabetes, de 20 a 40% más de riesgo. Enfermedad renal crónica, 30%. Y uso de esteroides, hasta 6 veces más. Eso quiere decir que si usted tiene alguna enfermedad de esta, tiene que tener la vacuna si tiene mayor de 18 años. La vacuna normalmente está indicada por encima de los 50 o por encima de los 18 si usted tiene una enfermedad de estas, cualquiera, diabetes, lupus, cáncer, etc. También las personas que padecen zóster impacta la calidad de vida. Hay gente que se vuelve loca, que se quiere tirar. Ustedes han escuchado que dicen que si la cabeza se une, el paciente se muere del dolor, ¿verdad? Bueno, produce no solamente dolor, sino que puede producir hasta incapacidad, porque si le dio un herpes en el ojo y deja de ver, es una incapacidad fuerte, ¿verdad? O si le hizo una meningitis, una meningoencefalitis por zóster, hizo un sangrado como complicación, lo deja discapacitado, ¿verdad? Entonces, es importante que sepa que es posible, para que lo tengan pendiente. Y estos son los estudios que demostraron que es mejor ponerla después de los 50 años. El estudio SOE 50 y entre SOE 50 y 70. Ahí fueron probando hasta qué edad es mejor y los periodos de la vacuna. Está indicado mayores de 50 años, mayores de 18 años con alguna condición. Mire el ejemplo de esta persona que se ve que es joven, que le salió en la cara. Lo he visto muchísimas veces en la cara y horrible. Me da un miedo de que me salga a mí. Y también aquí. Yo tengo pacientes que el debut ha sido, por ejemplo, de una inmunosupresión, un herpes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, No, profe. Entonces, la vacuna son 2 dosis. Después la primera al 0 mes y la otra entre 2 y 6 meses.
Cada dosis de esa vacuna, señores, cuesta 13,000 rayas. O sea que para sus padres, díganle que se la pongan, pero cuesta 13,000 rayas. Pero peor es que yo me quede ciega por un herpes zóster o que me quede con dolor toda la vida, ¿verdad? Con la vacuna de COVID, es una vacuna importante que todavía tiene vigencia. ¿Por qué? Porque las variantes van cambiando y en República Dominicana no tenemos vacuna de COVID actualizada. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que existen vacunas actualizadas y que se ha visto ya, cada vez hay un estudio diferente que habla de los beneficios que provee la vacuna de COVID versus no darle nada, y que hay riesgo de embolia, de otras, de desestabilización de la placa de ateroma, muchísimas otras complicaciones, más allá de las complicaciones que nosotros vemos clásicas, que las partes respiratorias. Hay otras complicaciones que son no solamente respiratorias. ¿Para quién sí o sí está indicada la vacuna de COVID? Para los adultos mayores de 60, para los pacientes inmunocomprometidos, para los pacientes que tienen alguna condición de base, para la mujer embarazada y por los trabajadores de la salud. Y por supuesto que aquí, si no es actualizada, yo no le voy a decir pónganse la vacuna, pero cuando yo viajo, yo me pongo mi vacuna. Yo estoy vacunada, porque es mejor la enfermedad que no le da a uno. Mayores de 60 años, está indicado COVID actualizada, sincitial, zóster, Prevenar, neumococo o influenza, ¿ok? Es importante que lo tengan pendiente. ¿Y puede la vacuna salvar a un niño? Sí, claro que sí. Por eso es que es tan importante la vacuna de la, que lo decía uno de ustedes, DPTA, que tiene difteria, tétano y tosferina, la vacuna de influenza, la vacuna de COVID y la vacuna del sincitial, que va entre 32 y 36 semanas en embarazada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Okay. Entonces, este artículo que yo traigo me pareció interesante porque es cómo los trabajadores de la salud ocasionamos infecciones. Y esto es por la negación de no recibir vacunas, ciertas vacunas, por ejemplo, influenza. Entonces hay que tener pendiente que si usted es hematóloga, usted está trabajando con un paciente con una leucemia, usted no va a querer que se le pegue una influenza, ¿verdad? Y usted es el culpable. Eso está descrito, se ha descrito otros pacientes que han sido atendidos por personal de la salud que tienen resistencia a la vacunación y que se han causado outbreak, brotes, por ejemplo, de influenza o de hepatitis B o de meningococo. Entonces, si usted está enfermo, piense en los pacientes que están alrededor suyo porque puede tener problemas. Entonces, ahí yo acabo. ¿Alguna pregunta de la vacuna antes de pasar? Jóvenes. No, profesora. Ok, No, maestra. déjenme ver una cosa, que yo siento que se quedó algo. Esta era la que yo tenía para hoy, pero decidí cambiarla. Esta era el ejercicio para los que no entraron más tarde. Fíjense, ustedes le dan, después que está abierto, a condiciones especiales y le va dando ahí y va cambiando la condición especial que tenga el paciente. Y esa es la tabla que le decía del CDC, que es por condición. Hay vacunas como la influenza que son todos los años, que es prevenible, pero importante. Y enfermedades que necesitan también
que se vacunen, como la diabetes, la insuficiencia renal o un paciente que va para trasplante de órgano, porque puede rechazar el órgano que le pongan simplemente por no estar vacunados. Miren la inmunidad, lo que decía, mayor de 10, el anti-HBs cuantitativo. Entonces, de la vacuna de dengue no voy a hablar, pero está indicada, no está en el país todavía, a pesar de que se corrió dentro de los estudios de aprobación una parte en este país. Está indicada en pacientes que tienen posibilidad de desarrollar un dengue con signo de sangrado. Entonces yo creo que ya con eso, sí, yo creo que sí. Con esto yo termino. Yo voy a terminar ahí porque yo tengo un paciente ahora. Yo pensaba que la clase era a las 2, señores, por eso lo estoy cortando. Siempre como que a las 2. A mí se me olvidó decirle a Ibelice que me cambiara esto. Porque yo siempre se supone que de 2:30 a 4 y esta vez era de 3 a 5, me parece. Entonces, nada, ¿alguna pregunta? No. No, profe. Personalmente no, Todo profe, todo claro. quedó claro. Oh, claro. Ok. El miércoles, Juana, yo creo que yo voy a dar clase en la universidad presencial. ¿Tú crees que hay posibilidad de usar el salón que ustedes usan? y profe, está disponible. Ok, entonces después tú me dices dónde es, que ni sé dónde es. Pues yo sé que es en el edificio 6, perdón, en el edificio 6, ¿verdad? Sí, en el edificio 6. Ok, tú me dices después, porque yo apenas he ido 1 o 2 veces al edificio 6 en mi vida. Yo te aviso, porque yo tengo clase en Intec ese día, iría primero donde ustedes. Que yo no doy clase en Intec, pero el grupo de ellos de no sé qué cosa me invitó a hablar, ni me acuerdo de qué. Entonces, nada, yo les aviso. Un abrazo, cuídense, buen fin de semana largo. Gracias, profe, Ay, igualmente. profe, Gracias, Bye. gracias. Ok, chao, bye, cuídense.